Bueno, hola. Hola a todos. Buenos días. No, ya tardes. Gracias, es correcto. Qué gusto estar aquí ahora cubriendo a Dani que no pudo. Ayer le cancelaron el vuelo en la noche. Entonces, no pudo estar ahorita. Y bueno, pues qué gusto poder estar con ustedes. Y bueno, pues hoy me decía Daniel que han estado, que estuvo compartiendo acerca del Sermón del Monte, ¿no? Hace algunas semanas. Ahora, acerca de lo que estamos viendo hoy y este tema de nuestras circunstancias, tocamos el tema de la sociedad, estamos tocando el tema de cómo influye el momento en el que estás viviendo. Así está la Biblia escrita. La Biblia está escrita, insisto, en un mundo agrícola, en un idioma diferente, con tradiciones diferentes. Entonces, lo que tenemos que hacer para leer la Biblia es tratar de pensar como pensaban ellos. Cuando tú te acerques, ponle el nombre que quieras. Si hubiera ahí una Miriam, para ponerle un nombre hebreo, ¿cómo pensaba la Miriam de ese entonces? Si estaba escuchando a Jesús, ¿cómo pensaba esa Miriam? ¿No? Esa Sara. Entonces, ¿qué había en la mente de ella? Porque no había luz, entonces iluminaban con aceite, con lámparas de aceite. Las mujeres, pues si tenían un problema de parto, morían en un parto, había mucha mortandad ahí. Niños, que igual, una infección, no había antibióticos, no podía ir uno ahí al doctor de la farmacia, ¿no? Entonces, la mujer entendía de remedios, ¿no? Entonces, todo ese tema era otro contexto. Casi siempre nosotros tratamos de entender la Biblia y ahora, entonces, ¿cómo me debo de vestir? Porque aquí dice que no se vistan. Y hay pastores que dicen, las niñas tienen que venir con la falda larga, ¿no? Porque eso es lo correctamente bíblico. Y digo, sí, también Pablo usaba túnica. Entonces ustedes también todos se me vienen con faldas largas, ¿no? O sea, no podemos contextualizar la actualidad, ¿no? Tratando de meterle el contexto histórico. Bueno, y ahí vendrían estas preguntas que pongo aquí. ¿Qué crees acerca de la libertad? ¿Qué crees acerca de tus derechos? ¿Qué crees acerca de las decisiones que tú estás tomando? ¿Es correcto tomar esas decisiones? Acerca del respeto. ¿Qué crees acerca de la responsabilidad? ¿En base a qué lo estás estableciendo? Seguramente en base a lo que te han enseñado hoy en la cultura que vivimos, ¿no? La libertad, ¿no? Los derechos de la mujer. ¿Por qué? Porque estamos metidos ahorita en una sociedad que en los últimos 15 años muy abiertamente ha estado con un tema del feminismo, ¿no? Y se va de un lado. La sociedad es como un péndulo. ¿Por qué? Porque así como hubo machismo, los ismos, ¿no? Ahora te sueltan, te dan al otro lado, el feminismo. Entonces el machismo hacía menos a la mujer y la tenían ahí, le quitaba derechos y todo el tema. ¿Y qué creen que está haciendo el feminismo ahora? Exactamente lo mismo. Haciendo menos al varón, quitándole derechos, etcétera. Y todos son victorias, ¿no? Ahora, no, estamos logrando este tema. Claro, el ser humano es así.
tanto el hombre como la mujer. Y es ese punto que ahorita en este tema hay influencias. Hay influencias que se nos van metiendo en la cabeza. Hay mujeres, o sea, la iglesia ha estado metida con influencias en la cabeza. Igual sucedía en la época de Jesús. Había una influencia social. Estaban los romanos, estaban los griegos, estaban los mismos hebreos, judíos, estaban los religiosos de la época y metían influencias. Y tú estás influenciado. O sea, nosotros pensamos acerca de nuestra libertad en un mundo libre. Pero yo les preguntaría, ¿es correcta la esclavitud? Diríamos que no, ¿de acuerdo? La Biblia habla de esclavitud y habla de tener esclavos. Entonces, ¿quieren ser 100% bíblicos? Es ese tema que a veces queremos, insisto, este tema de la contextualización. Tenemos que entender que efectivamente en esa época había esclavitud. Y el que nacía esclavo, y esto voy a hablar primero de Deuteronomio, ¿no? O de los primeros 5 libros de la Biblia. Nacías esclavo, te quedabas esclavo. Te quedabas esclavo por toda tu vida. Y ya, hijo, así nacimos y aquí estamos. Y nacían otros y ahí se quedaban. Y así vivieron y vivieron y vivieron y siguieron, ¿no? ¿Cómo? Generaciones. O sea, la esclavitud se empieza a abolir en el siglo XIX, 18 y 19, hace 200 años. Apenas. Fueron siglos que seguía la esclavitud vigente y excusada por David. Pero en Deuteronomio habla de que tú tenías que liberar a los esclavos. Entonces, en un contexto donde todo mundo nacía y permanecía esclavo, la Biblia dice, ok, hay esclavitud, todo el tema, pero tú vas a liberar a los esclavos y vas a perdonar las deudas a los 49 en el año 50, ¿no? Y todo borrón y cuenta nueva y le regresas las tierras. O sea, había un tema que era disruptivo totalmente. A ver, ¿cómo en ese momento, ¿no? Decías, ¿cómo voy a dejar a mi esclavo? Y bueno, la Biblia es así y hoy igual. Entonces, cuando la vemos en un momento, vamos a decir, cuando la vemos en un contexto en el cual era totalmente fuera de lugar liberar a los esclavos, había otro tema importante. En la Biblia te dice que además de liberarlos, tú tenías que, que había esclavos que se quedaban y decidían por sí mismos ser esclavos de por vida. Entonces, ¿quién creen que se quería quedar como esclavo de por vida? Le diría, nadie. Pues sí había. Y eran esos que decían, pues es que ¿a dónde me voy? Si tú me tratas bien, si aquí me tratan como igual, me hacen sentir parte de la familia. O sea, ok, me dejan libre y pues aquí usted me da herramientas para trabajar y me comparte la cosecha y todo, no, y siempre me ha tratado bien y el otro con el que trabajaba me trataba súper mal. Y entonces ellos, era un tipo de esclavo que se decía
que se le nombra doulos en la Biblia. Era el que se quedaba esclavo por sí mismo. Y dice, hay una parte donde Pablo también dice, yo me he hecho esclavo del Señor. Soy un doulos del Señor, soy un siervo de por vida. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Entonces dice, ¿tienes el derecho de ser libre? Y decían otros, no, yo me quedo contigo. ¿A dónde voy? No. Entonces, cuando a Pedro, recuerdan, bueno, a todos le dice el Señor, váyanse. O sea, dice, ¿a quién iremos si tú nos das palabra de vida eterna? Entonces, ahora, si lo traemos en un mundo industrial, la pregunta es, ¿cómo estás tratando a tus empleados? ¿Cómo estás tratando a la persona que te ayuda? ¿Cómo estás tratando a la persona que te sirve, no sé, en la lavandería o en lo que sea? ¿Lo tratas mal? Ahora, basado en esto, si vemos aquí adelante, digo, claro que hablamos de derechos, de tus decisiones, pues bueno, además es mi derecho, yo decido así. La pregunta sería ahora, ¿qué crees acerca de Dios? ¿Realmente en qué está basada tu fe? Como les decía, ¿cómo la vives cotidianamente? Este punto de cómo te relacionas con Dios. Preguntábamos, oye, sus discípulos de Jesús lo seguían. ¿Cómo es Dios? O sea, cuando te pregunto en qué crees acerca de Dios, te diría, ¿cómo es Dios? A un joven le puedo decir, ¿qué crees acerca de tus papás? No, están equivocados, están obsoletos, ¿no? Y a ti, que te diría, ¿qué crees como ya adulto? ¿Qué crees acerca de los abuelos de tus hijos? No, es que mi papá, ay, ya mi papá, bien necio, mi mamá, nunca va a cambiar, ¿no? A lo mejor eso es lo que creemos, porque tenemos un concepto. ¿Y de Dios? ¿Cómo es Dios? Yo estoy seguro que si le preguntas, o sea, tú puedes platicar cómo es tu papá o cómo fue tu papá o tu mamá, ¿no? ¿Y Dios? ¿Lo conoces? Ahora, además de acerca de tu fe, porque a veces no nos metemos a fondo a conocer cómo es Dios. Conocemos, decía, hace poco leía ahí de una frase de un pastor que decía, he visto muchísimas Biblias marcadas por la gente que va a la iglesia, pero muy pocas personas marcadas por la Biblia, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que empezar a ver. ¿Y saben cómo se ve tu fe? En la forma como te relacionas con los demás. En la forma como te relacionas con los recursos que Dios te da. En la forma como te relacionas incluso contigo mismo, de cómo estás físicamente. ¿Te cuidas? ¿No te cuidas? Ahí está. O sea, es esa parte que Dios te va, vamos, cuando tú estás llevando tu relación con Dios, tú vas tomando decisiones en cómo actuar con los demás, cómo actuar con Dios mismo, en tu relación con Dios y cómo te relacionas con los recursos que Dios te da. Y para eso yo sé que han estado estudiando el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, es maravilloso, maravilloso. De veras, cada que tu fe se apague o no sepas cómo relacionarte, regresa a Mateo 5, 6 y 7.
clávate ahí a estudiar y a tratar de entender el gran mensaje de Jesús. Si quieren escuchar una predi, ¿quieren escuchar una predi de Jesús? Bueno, lean el Sermón del Monte. Es la predi de Jesús. Fue un lugar así donde juntó a varios y se paró, como ahora tengo el privilegio de estar, y les empieza a compartir Jesús. Y empieza a compartir esa parte. Ahora, es emocionante leerlo porque hay estructuras dentro de. Hay estructuras dentro del Sermón del Monte. Y les quiero explicar algunas. Aquí en esta gráfica están los dos extremos del capítulo 5 de Mateo, del 3 al 16, y termina del 7, capítulo 7, del 13 al 27. Y vamos a decir que están esos tres extremos y está el contenido del discurso. La primera es cómo son los llamados a ser parte del reino de Dios. Vengan, les dice, vengan. Y ahorita cantábamos la alabanza, ¿no? Que como vasijas rotas somos, ¿no? Que, vamos, hemos sido quebrantados y así es el llamado que hace. No vino a llamar a los superreligiosos, no vino a llamar a los, a los de lana, a los ricos socialmente, ni a los soldados que tenían poder y autoridad. No vino a llamar a ellos. Y ahorita vamos a ver muy rápidamente a quién llama. En la parte del medio, todos esos tres pedacitos, si se dan cuenta, son primero tres partes, después son tres secciones, o sea, las tres secciones, y cada una de las secciones está dividido en tres, ¿no? Esa es la estructura que tiene. Y concluye. Entonces, principio, el cuerpo del sermón y la conclusión. Y dentro del cuerpo del sermón, cada una de las tres partes está dividida en otras tres. En la parte del medio habla de una relación correcta con Dios, con los demás y con las cosas. Esa parte, desde el 5:17 hasta el 7:12, está hablando de cómo nos vamos a relacionar con Dios, con los demás y con las cosas. Y al final nos pone un ejemplo que no nos lo dice directamente, pero vamos a ver la conclusión y te invita a qué decisión vas a tomar. Veamos la primera parte. ¿Cómo son los llamados a ser parte del reino de Dios? Yo ahí me veo. Hay 9 tipos de personas. Los pobres de espíritu, esos que llegan y dicen, no hombre, espiritualmente yo estoy del nabo. ¿Yo qué puedo decir espiritual? Ni sé quién es Dios, ni sé cómo es Él. ¿No? Y de ahí dice, los que lloran. Ángeles se ríe porque yo soy de los que lloran. En las bodas estoy, en las películas estoy. Ya le dijo que sí, ¿no? De veras, tengo así. Tenía un corazón de piedra. Cuando murió mi papá yo no lloré. Unos años después me convierto y cambió el Señor mi corazón de piedra y me puso un corazón de esponja. Porque le hacen tantito así y se me sale el agua por acá. Pero ¿cuántos no hemos llorado? ¿Cuántos no se han sentido insignificantes, sin valor? ¿No? Que te enteraste, que hicieron una reunión y no te hablaron, no te invitaron. Los de tu casa. Digo, aquí no ha pasado, pero de que, ay, mi hermana hizo una reunión y ni nos dijo, ¿no? Y a veces así, que no te toman en cuenta. Y llama también a los que tienen hambre, dice, y sed de justicia.
en un lugar donde batallaban para comer. Era tremendo. Eran delgados porque comían poco y hacían mucho ejercicio y caminaban mucho. No había obesidad casi, más que de los ricotes romanos y los emperadores. Los misericordiosos, los de corazón puro, los que buscan la paz, que no se peleen, a ver, arregla. A los que los persiguen por lo que creían. A lo mejor tú te has sentido así criticado, perseguido. ¿Por qué? Porque ya no sigues una religión tradicional. Y no hablo de la católica, hablo de los bautistas, metodistas, presbiterianos, testigos, la que quieras. Como ya no estás a las formas, si no quieres seguir la forma de Dios, ya también te persiguen. O a los incomprendidos. Esos son los 9 tipos de personas que hablan las bienaventuranzas. Revísenlas. Bienaventurados. Bienaventurados significa qué buena vida tienen. Y ya que les dice, a ustedes los estoy invitando. No estoy invitando a que me sigan. No estoy invitando a que formen parte del reino de Dios. Los poderosos, los creídos, los de lana. No, los quebrantados. Y dice, y ustedes van a ser sal y van a ser luz en la tierra. Porque se va a ver una forma diferente, disruptiva. Ustedes, así como todos los tenían esclavos, así que platicaba de los primeros 5 libros de la Biblia, aquí también empieza a hablar de cómo relacionarnos. Y eso va a ser luz en el mundo, ¿no? Y bueno, dice como una ciudad sobre un monte alto. Y si vemos, ahora sí entrándole a la parte del medio, a la relación correcta o justa, porque habla de justicia también. Porque arranca aquí el Señor cuando dice esa parte en medio, una relación correcta con los demás, con Dios y con las cosas. La primera parte del 5:17 al 48, esos primeros cuadritos, ¿no? De los 3, dice primero una mayor justicia, sin corrupción, pero esa es interna. Y entonces empieza a decir que Él no vino a quitar la ley, de lo que leíamos. Yo no vine a quitar la ley, a decir que no haya, está mal que diga la esclavitud, o está mal que apedreen. Yo no vine a quitar la ley, ¿no? De hecho, recuerdan que le traen en Éxodo, sí, dice que a la mujer adúltera y a los adúlteros, a ambos, los apedrean. Eran los 2 adúlteros. Y a Jesús, los religiosos, porque somos buenos, ¿verdad? Para ir a acusar con el pastor lo que están haciendo, ¿no? Con el cura y con todo. Mire, ¿no? ¿Qué va a hacer con él o con ella? Bueno, así le llevaron a la mujer adúltera. La ley decía que la apedrearan. Y entonces Jesús no vino a quitar la ley, dice, sino a cumplirla. Pero la justicia, ¿de quién tiene que ser? ¿De Dios o de los hombres? Entonces, ¿por qué quieres ejecutar justicia tú? O sea, ¿quién es el perfectamente justo? Es Dios. Y por eso es que les dicen, a ver, que le tire el primer peñascazo, el que esté libre de pecado, ¿no? El que no la haya regado. A ver, si aquí hay alguien que no le haya regado, ahora sí aviénteles primer pedradón, ¿no? Todos le hemos regado. Entonces, pero él dice, no he venido a quitar la ley, sino a cumplirla. Y con eso arranca y les empieza a decir, les quiero explicar un poco más. Y entonces empieza a hablar
de ahí en adelante acerca de la ley. Dice, ¿has oído no matarás? ¿Se acuerdan esa parte que decía? Mas yo te digo que cualquiera que se enoje y hable mal de sus hermanos, ya es culpable de juicio. Vamos a ponernos a ver en base a qué. ¿Cómo hablas? O sea, ¿cómo te estás llevando con los demás? Habéis oído, ¿sí? No seas adúltero, no adulterarás, no le pondrás el cuerno a tu mujer o a tu marido. Bueno, pues cualquiera que voltee a ver a una persona del sexo opuesto deseándolo o deseándola, ese ya adulteró en el corazón. No estoy hablando del hecho del adulterio, estoy hablando de cómo estás volteando a ver a las personas. ¿Cómo te estás relacionando con las personas del sexo opuesto? El punto no era si adulterabas o no. El punto es lo que hay adentro de tu corazón. Entonces, estas 6 veces pone un ejemplo, Dios de la palabra, Jesús de la palabra, y otro profundizando. En lo profundo, lo que yo les quería decir es que tengan su corazón limpio, que no se separen, que sean leales, que sean fieles, ¿no? Y hay una parte en donde también habla, dice, porque acostumbraban jurar sobre el templo, ¿no? Nosotros no, dice, no usarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Dice en los mandamientos. Bueno, los judíos en ese entonces llegaban y decían, no, sí te voy a pagar, Gerson, neta, mira, por el templo. Entonces ya si juraban por el templo es como, no, esto ya es sobres, ya está compromiso con Dios. Y entre los religiosos lo decían. Y Jesús le dijo, a ver, no jures por nada, que tu sí sea sí, que tu no sea no. O sea, no tienes que andar jurando. Si tienes que andar jurando, estás diciendo que tu palabra no vale. O sea, no es el punto. El punto es, cumple, sé congruente. Hace un rato, platicábamos hace un rato, cómo tú como papá, tú como esposo, le das en la torre a lo que creen tus hijos, porque te ven incongruente toda la semana. O sea, ¿cómo les vas a decir, oye, trátense bien? Papá, ve cómo estás hablándole a mi mamá, ¿no? O luego, no, es que su papá y todo, pues mamá, tú también tiras pestes de mi papá cuando no está. Ay, pero ahí sí vas con el domingo con el Dani, ¿va? Tenemos que ir a la iglesia, ¿no? Entonces, puro rollo tu fe. Por eso preguntaba, ¿cómo está tu fe? Bueno, lo que Dios quería era que sea neta, que tu fe sea de verdad. Y entonces, de la venganza también, del amar a los enemigos. O sea, decía, ¿cómo? Ama, es muy fácil amar a quien te ama. Pero tu jefe nefasto, ¿por qué creen que los jefes son nefastos? ¿Cómo? Les falta Jesús. ¿Y por qué les falta Jesús? ¿O por qué necesitan a Jesús? Porque son nefastos. No. ¿Por qué crees? A lo mejor porque su Dios es el dinero. ¿Por qué crees que su Dios de una persona puede ser el dinero? Bueno, por eso es lo que buscan. ¿Pero por qué creen? A lo mejor porque no lo tuvieron antes, ¿no? A lo mejor, ¿cómo? Bueno, hay gente del poder, pero a veces es porque están quebrados. O sea, no saben qué fue lo que te llevó, lo que llevó a esa persona a ser así. Tú no sabes si en esa persona padecieron carencias, fuertes carencias. Hay vacíos, hay quebrantos, hay dolor.
Pero nosotros nos vamos a veces con esa parte, pero cuando Dios empieza a decirte, ve la necesidad, yo les digo una cosa, y hace poco, que por cierto ahorita vamos a ver, pero el 15, que el próximo domingo también es la campaña, ahora sí, de la iglesia completa. Sé que aquí tuvimos la campaña, no pudimos ir Ángeles y yo y algunos muchachos. Pero ¿saben qué? Hay mucha necesidad afuera. Hay dolor y necesidad afuera. ¿Y dónde están? Uno de los muchachos que nosotros tuvimos el evento la semana pasada y decía que es de los que acomoda las sillas y que se puso a decir, Dios, por esta persona que se va a sentar aquí. Y se puso estaba poniendo las sillas, dice, y estaba orando por cada persona que se iba a sentar en esta silla. ¿No? Porque hay necesidad. Bueno, ahora, esa parte es de acuerdo a la ley de los judíos, a la ley hebrea, al Antiguo Testamento, ¿no? Porque cuando leemos la palabra y dice las Escrituras, y leía las Escrituras es el Antiguo Testamento, lo que leía Pablo, lo que anunciaban, las cartas, mismo Jesús, que acérquense a las Escrituras. ¿Y qué dicen las Escrituras? Era el Antiguo Testamento que tienes en tu Biblia. La otra parte, en las moraditas, habla de tu fe. ¿Cómo la practicas? Y esa parte te dice, sin religiosidad, sin apariencias y sin que sea una fe fingida. Es que tengo que guardar testimonio. ¿Qué va de mi testimonio? No, eso es guardar apariencias. No necesitas guardar nada. Necesitas ser transparente y llevar tu relación con Dios bien. Y es donde empieza a decir, cuando vayas a dar algo que no sepa tu mano derecha lo que a la izquierda. No lo andes anunciando. Si vas a tener generosidad, sé generoso. Listo. Pero tu Padre lo ve. Ahora, si lo haces para llamar la atención, esa es la única recompensa que vas a tener. Ahí está. Esa es tu recompensa. No esperes que haya una recompensa en el cielo. Dice por otro lado, cuando ores, no ores, oh sí, Señor Dios, y que todos me vean. Porque así los religiosos se paraban en las esquinas y se ponían a orar para que los vieran. No, cuando ores, te vas en lo secreto y platicas en lo secreto. Algunos hemos estado compartiendo un estudio de la oración a discípulos para poder aprender a orar, pero es una oración bien íntima. No es esa oración vistosa, en el nombre de Jesús y todo tipo. No, a ver, no. Y dice, y cuando hagas algo en el nombre del Señor, hazlo sin que se muestre un sacrificio. Hablaba del ayuno, pero claro, era una práctica que había en la época. Bueno, ahora también ya se hace ayuno intermitente y todo el tema. Pero no andes, es que ando haciendo ayuno intermitente, ¿no? O al revés, así bien. Es que traigo cuadritos por el ayuno intermitente. No, pero aquí sí habla de los sacrificios que hacían en esa época. Entonces no es que yo me tengo que ir temprano porque soy de los que hago la producción y acomodo las sillas y todo. O sea, a ver, no lo anuncies. Nuevamente. O aquí decía, no pongan cara de sufrimiento porque estás ayunando. ¿Qué te pasa? Es que estoy ayunando por la libertad de América, ¿no? A ver, no. O sea, por eso está maravilloso el sermón. Y ahora, y en la última, dice, la última parte, las relaciones correctas. ¿Cómo te relacionas con los demás? Perdón, y con el dinero y con las posesiones. La primera parte habla del Dios y el dinero. Y es donde dice también, hay una parte que no puedes amar a Dios y a las riquezas. Y ahorita salía. En un mundo mercadológico o mercantil, en donde todo es gasta, buen fin, regala, endeúdate, disfrútalo hoy y empiezas a pagar
hasta marzo, ¿no? Y además te doy 12 meses sin intereses. Y o sea, es un mundo comercial, todo el tiempo. Y ahora en un clic. Y ahora los que compran en Amazon, te lo ponen, comprar de inmediato y ya nada más, y ya se compró. O sea, a cada rato. Entonces, este tema te dice, a ver, no es un rollo, ojo, el dinero no es el tema, haz tesoros en el cielo. Y dice otra parte, cuando dice, ¿qué ves? Que tu ojo sea sano y si no es bueno, quítatelo. No estaba la ley del talión, que ojo por ojo y diente por diente, porque era lo que existía en ese entonces. Entonces, esto decía, así como decimos aquí el codo, ¿sí? Hagan de cuenta que ese era un dicho de esa época. Si tú podías tener un ojo tacaño o un ojo generoso. Y es como si dijeran, oye, si eres codo, quítate el codo. O sea, quítatelo codo. Aquí decían, no era que te saques el ojo, ¿no? Y llevar un sacrificio, no, es decir, oye, si tu ojo es maligno, quítatelo, o sea, deja de ver las cosas de esa forma. Y dice, los dos amos, Dios y las riquezas. Y otro decía, no te afanes porque has de comer, que has de vestir, porque Dios tiene cuidado. Y ese es el sermón. Y el otro es Dios y el prójimo. El que te dice, y ya para concluir, dice, no juzgues, no te pongas a criticar. Estás viendo la paja en el ojo y traes una bigota en medio. Que se te quite lo criticón. Empieza hablando de que no hables de tu hermano. Y recuerda cómo arrancó al principio el sermón, el contenido del sermón, hablando de una relación. ¿Habéis oído, no matarás? Y termina de cómo te vas a relacionar con tu prójimo. Entonces, no critiques. Nuevamente, no hables mal de los demás. Es tremendo cuando lo empezamos a ver. Que incluso en la Biblia habla de la murmuración, la rebelión. Mata al Señor cuando se rebelan contra Moisés, ¿no? Empiezan a criticar. ¿Y saben qué destruye las iglesias? Eso. Esa última parte, el juzgar a los demás, ver la paja en el ojo, es que fulanito está mal. Es que mira, no viene. Es que ve cómo están sus hijos. Es que y nos ponemos en una posición de jueces horrible. Y dice, y esto guárdate. Y no quieras convertir a los demás en una forma de la gente que no quiere. No le eches las perlas a los puercos, dice el Señor. Porque aquí, aunque te menosprecien, ¿se acuerdan quiénes eran los menospreciados, los quebrantados? Todos esos que llamen, olvídate, no te quieras ganar a los que se están. Vamos, es que sería padrísimo. Claro, Dios también ama al Bad Bunny y a todos esos, ¿no? Claro, y los toca y los alcanza. No te desgastes por ellos. No quieres ganar a puros famosos. Gana a tus cercanos. Compártele a tus cercanos. Y la última parte. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Cómo vas a responder? ¿Qué decisión vas a tomar? Hay dos puertas, una angosta, una lleva a un camino angosto y otra lleva a un camino amplio que lleva a la perdición. ¿Qué vas a decidir? Dice también, pone en esta parte, hay dos árboles, uno que da buenos frutos y otro que da malos frutos. Y hay dos constructores, uno que construye con fundamentos sólidos y otro sin fundamentos. Uno sobre la roca y otro sobre la arena. Es maravilloso, maravilloso el sermón del monte, ¿no? Y por eso empezábamos, para ir concluyendo. ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Cómo vives?
¿Cómo están tus relaciones con los demás? ¿Cómo están las relaciones? ¿Cómo te relacionas contigo mismo? ¿Te estás cuidando? ¿Estás satisfecho con los recursos que tienes? Hay una parte bien tremenda. Cuando hablamos de contigo mismo, ¿cómo te relacionas contigo mismo? Pensamos en nosotros. Pero si tú eres una sola persona con tu pareja, ¿cómo te relacionas contigo mismo? No es otra persona, eres uno. Eres uno con ella, eres una con él. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo quieres que la fe de tus hijos crezca y sea impactado en la forma como te relacionas contigo mismo? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo te relacionas con tu esposo o con tu esposa? ¿Se honran? Entonces, si se honran, estoy seguro que mañana los van a honrar sus hijos y sus nietos. Las personas que están a su alrededor. Y ahí están esos aspectos que alguna vez, hace tiempo que me invitaron, les compartí el Pentágono y hablábamos de que el Satanás está tratando de atacar el Pentágono como en Estados Unidos está el Pentágono, ¿no? Si le pego ahí, le pego a todo. Y el Satanás está tratando de destruir tu familia. Te ataca por la parte social. Te ataca por el tema profesional. Te ataca a nivel individual. Pero te ataca espiritualmente. Pero Dios quiere influir en ti para que tú tengas victoria. Para que tú tengas victoria en tus relaciones con tu familia. Para que tú tengas victoria en tus relaciones con tus amigos. Con los que creen y no creen. Te vas a mostrar amigo. Y es ahí de cómo vives tu fe. En lo profesional. ¿Cómo la estás viviendo? Es esa parte donde nosotros tenemos que ver cómo tomas tus decisiones y cómo son tus acciones. ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Le haces caso a Dios? Porque a veces no, hacemos nuestra sagrada voluntad, como decimos, ¿no? Y se hace la voluntad de Dios. ¿Cómo quiere Dios? ¿Cómo quería Jesús que nos relacionáramos? Todo habla de relaciones. Todo habla de relaciones. ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Religiosamente? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿A gritos y sombrerazos? ¿Cómo te relacionas contigo mismo, con tu esposo, con tu esposa? ¿Se ve el amor? Otro, ¿qué te guían? ¿Tus emociones o tus convicciones? Les preguntaba, ¿cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Está fundamentada bien tu fe? Es esa parte que tenemos la oportunidad hoy de ver aquí. O sea, y a veces tú puedes decidir, Señor, yo voy con todo. Sí, Señor, te voy a seguir y ya entendí y voy a ir con todo. Y pasan, ahorita va a empezar en enero, 1 de enero. Sí, Señor. Voy a echar mi licuado Fórmula 1 todas las mañanas. No voy a cenar. Solo mi licuado. ¿No? Entonces, no. Voy a hacer ejercicio. ¿Qué día cae primero? No, el 5. El 5 porque el 4, no es domingo 5, el 6. Hijo, y son 7 mejor. ¿No? Pues empieza uno a hacer el plan, pero dice, ahí empieza uno convencido porque dice, me tengo que amar a mí mismo también. Este cuerpecito que ven, olvídense, va a cambiar. ¿No? ¿Sí?
Decía un amigo que comparte también la Biblia. Y decía, cuando estemos en el cielo vamos a tener nuestros cuerpos transformados. Dice, a mí sí me van a identificar luego. Ustedes no sé si se puedan identificar ya no sé, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir es, a veces establecemos convicciones y decimos, vamos con todo. Y Dios, claro que ve tu corazón, pero estamos envueltos en una sociedad que la Biblia la pone como el mundo, pero cuando lean la Biblia y vean, y la sociedad, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, la sociedad va a pasar, las modas sociales van a pasar, pero nos están influenciando. Y son los deseos. Pero aquí vienen las convicciones. ¿Por qué se rompen? ¿Por qué se rompen las relaciones? Por tus emociones. Porque te dejas llevar por tus emociones. Hay algunos que son de mecha corta y explotan. Hay otros que aguantan un montón y se deprimen. Hay otros que tienen crisis de ansiedad, les dan ataques de pánico. Pero son emociones. El tema es dónde estás depositando tu fe. Con eso empezamos el estudio. ¿Y saben qué? Dios sabe que somos débiles. Y es este punto que viene aquí adelante donde tenemos que aceptar que no hay nada mejor que tomemos conciencia de que somos débiles. En nuestras fuerzas no vamos a poder. Necesitamos recibir la fortaleza y la gracia de Dios. ¿Cuántas veces has intentado no enojarte? ¿Cuántas veces has intentado no ser quejumbroso y te la pasas siendo quejumbrosa? Necesitamos tener la fortaleza y la gracia de Dios. Cuando hablamos de gracia es el favor de Dios. Señor, hazme el favor de ayudarme. Dios suple todo lo que nos falta. Si venimos aquí es para tratar de entender cómo es Dios en las circunstancias que estás. Si estás ahora sí, en medio de la esclavitud, si estás en medio de un pozo, si te toca enfrentar a un gigante, Dios te va a dar la fortaleza cuando tú te relacionas bien con Dios. Podemos liberarnos incluso, o sea, ser libres de saber que no lo tienes que hacer todo. Habemos personas que queremos hacer todo y queremos tener las cosas bajo nuestro control y que las cosas se hagan como yo sé que se deben de hacer. ¿Estás seguro? ¿Quieres seguir cargando con eso? ¿Tú crees que Dios es todopoderoso? Él puede, contigo y sin ti. Podemos liberarnos de esa necesidad y necedad también de mostrarnos fuertes. ¿A quiénes llama Dios? A los quebrantados, a los débiles. A ellos a ti y a mí, cuando nos declaramos así, nos declaramos débiles. Dice el Salmo 73, 26, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Él es el que puede hacer las cosas. La Biblia, la historia del pueblo de Dios, es la historia de la fuerza de Dios cubriendo nuestra debilidad, cubriendo la debilidad del ser humano. O sea, hemos escuchado mucho el tema de que la Biblia es el manual de operaciones del ser humano. Sí, cuando dejamos operar a Dios en nuestra vida. La Biblia nos habla de cómo opera Dios en medio de las circunstancias. ¿Cómo va a operar Dios en medio de tu problema, en medio de la enfermedad de tu familiar o de la tuya,
en medio del desempleo tuyo, de tu problema económico. Bueno, igual sucedía, había hambrunas, había poca cosecha, había enfermedad, había dominio de otras ciudades, de otros pueblos. Pero tienes que voltear a ver cómo Dios actúa. Nuestro Padre Celestial toma nuestros problemas, pecados, nuestros temores, nuestras debilidades, y entonces la usa como una oportunidad para demostrar su tremendo poder. Y es lo que van a ver las personas cuando tú te entregas al Señor y Él empieza a operar en tu vida. Recordemos, Él te toma a ti, me tomó a mí, esas personas débiles, y los usa para hacer obras tremendas. ¿Por qué? Porque es cuando ven, wow, mira cómo se transformó esa familia, tan destrozados. Ve cómo salió él, estaba en medio, o ella, en medio de vicios, y salió adelante, lo restauró. Y por eso podemos salir y platicar, como platicábamos en la campaña, ¿no? Dios me transformó. Como cantábamos la alabanza de como vasijas, ¿no? Como vasijas rotas. Para terminar, Isaías 40, del versículo 28 al 31, dice así: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Isaías, ese profeta que les hablaba al pueblo en medio de una crisis que estaban viviendo. El pueblo estaba en crisis, los asirios, persas, los de Babilonia están encima de ellos. Y ese profeta les decía, ¿no te has dado cuenta? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, nuestro Dios, tu Dios con el que te viniste hoy a estar en contacto aquí. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es tremenda, no la podemos medir. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Y ellos que están en todo su vigor. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Por qué? Porque Dios lo hace en ti. Pablo decía, más bien me gloriaré en mis debilidades. Pero eso, ¿cómo es? Cuando te muestras débil. Ayer nos compartió una chica de 19 años, cómo Dios la transformó hace 2 años. Y la ves, dice, oye, ¿cómo una chica a los 17 estaba destruido su corazón? Y en medio de vicios, porque así es la sociedad. Ahora, es que yo me llevo bien con mis hijos y los dejo hacer lo que sea. El tema es de que esas influencias, la tuya, la de la sociedad, les está pegando muy fuerte. Y a nosotros nos ha pegado. El Satanás no para. El ladrón viene más que para hurtar, matar y destruir. Y Dios nos ha venido a darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo somos. Nuestro Dios conoce cómo somos. Él sabe que hemos venido del fallar, del pecado. Él sabe que sin su ayuda no puedes lograr nada, no podemos lograr nada. ¿Cómo actuar? Como Jesús. Por convicción. Entonces, cuando queremos hacer las cosas como Él, y las hacían de una forma sencilla, no se compliquen. Si un día te preguntan,
¿Cómo es Dios? Así como preguntamos hace un rato, ¿cómo es tu papá? ¿Cómo es tu mamá? ¿Sabes qué? Contesta, es como Jesús. Dios se hizo hombre para mostrarnos cómo es Él y cómo se relaciona con los demás, cómo Jesús se relacionaba con el Padre, cómo se relacionaba con las cosas y los recursos materiales. Esa es la esencia de la vida en el Señor. La vida en Cristo, que le decimos en el Mesías, recuerden que Cristo significa Mesías, la vida en Jesús, y que decimos teóricamente es andar como Jesús anduvo, es relacionarte con los demás como Jesús lo vino a hacer. Al grado que lo crucificaron sin deberla ni temerla, bueno, nos puede pasar, pero Él nos va a dar la fuerza. Es como vamos a hacer las cosas correctamente delante de Dios. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo se puede? Es cuando tú aceptas el Espíritu de Dios en tu corazón, en tu vida. Señor, ahora voy a dejar que tu Espíritu, que es el que me va a hacer recordar la voluntad del Padre y entender a través del ejemplo de Jesús cómo me debo de llevar con los demás. ¿Estás batallando con pornografía? Díselo al Señor y coméntaselo a un amigo para que tengas un lugar seguro. Quita tus redes sociales, salte del grupo donde te mandan en el WhatsApp pornografía. O sea, los jóvenes a mí creen que me dan a tole con el dedo, están metidazos en la pornografía. Y los papás de ahí le estamos dando los smartphones y todo el tema para que se atasquen. ¿No? Es una realidad, ¿no? La codicia de las mujeres. El Instagram, ¿no? Ahí estamos metidos viendo qué tienen, qué compran, ¿no? Y criticando y viendo y la codicia, y ya estamos atascados en ese tema. Bueno, declarémoselo al Señor. Él puede sacarnos adelante, pero necesitamos declararnos débiles delante de Él. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, en las enseñanzas, en Jesús, en el Mesías, porque Él me da fuerza. ¿Y cómo nos va a dar fuerza? A través de su Espíritu Santo. Con Él podemos enfrentar cualquier obstáculo porque nuestro Dios Él es todopoderoso. Él es perfectamente fuerte en nuestra debilidad. ¿Cuál de tus convicciones está siendo debilitada? ¿En cuál área te sientes débil? ¿Te sientes sin poder? ¿Te sientes cansada? ¿Cansado? Bueno, ve con el Señor. Ve con el Señor porque Él es el que puede. En Cristo, en Dios, en la fuerza de Dios, tú puedes derrotar los poderes del pecado y de la oscuridad que te han retenido para no avanzar. En Cristo tú puedes realizar las tareas que se te presenten con alegría, con buen ánimo, con buena actitud y no de mala gana. Cuando tú estás en una buena relación con Él, puedes amar y ser amado. A tal grado que tu actitud, tu perspectiva, tu forma de ver las cosas, tus emociones se pueden transformar en convicciones, en una fe de convicciones. En Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, es la convicción de los hechos que no se ven. Yo sé que Dios está actuando en mi vida. Y yo sé que Dios está actuando en mi esposa, en mi esposo. Yo sé que Dios está actuando en mis hijos porque vienen, porque van a un estudio de jóvenes. Hay muchos que no. Y Dios está actuando todo el tiempo.
En Él es en el que podemos hacer las cosas. Recordemos esta parte. Dios quiere ayudarte y llenarte de fortaleza. Que tu fe sea una fe no de emociones, y no es de venir y cumplir, es una fe verdadera, una fe de convicción. Dice Isaías 41:10, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré. Cuando te sientas desfallecer, yo te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Y recordemos esto que les decía Isaías, ¿acaso no has entendido, no lo sabes? El Señor es Dios eterno, creador de los confines y de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Y por eso es que Él nos fortalece. Por eso es que vamos a poder ser de influencia, ser de bendición. Tú manifestando que Dios es bueno, que su reino, el reino de los cielos, ha llegado. Así que vamos a orar. Y antes de orar, un reto ayer. Vamos a levantarnos y antes de terminar, ¿nos pones otra vez la de vasijas rotas? Yo la voy a cantar. No, lean esta alabanza, es maravillosa. Yo creo que tenemos un reto importante. Es que tu fe, nuestra fe, sea de convicciones, no de emociones. Que ya no te dejes llevar por tu temperamento, por tu forma de ser. Dios nos quiere transformar. Que nos declaremos débiles delante del Señor. Y entendiendo que lo que Él quiere es que tengamos relaciones justas, correctas, sanas con los demás, contigo mismo y con los recursos que Dios te da. Es ahí, y que se vea a Dios actuando en nuestra vida. La próxima semana tenemos el evento en Lux. Entonces, hay personas que están igual que nosotros cuando nos encontró el Señor. No podemos formar parte del reino de Dios si no estamos conscientes de que hay dolor y necesidad delante de los demás. Hay gente quebrada, gente que se siente insignificante y todo. Diles que les son importantes para ti y para Dios. Invítalos. Esos que se están destruyendo, sus matrimonios, que están pasando por crisis. Dios sí tiene cargo por ellos. No podemos ser una iglesia que no tenga cargo por los demás. ¿A quién te gustaría que estuviera sentado aquí en estas sillas? Y que sepa que hay esperanza. Que sepa que Dios puede. Que las circunstancias quizás no cambien, pero que los problemas ya no los van a pasar solos. Vamos a orar y a terminar. Dios, gracias Señor por este tiempo que nos has llamado a tener una relación contigo, a entender que nosotros no podemos, sino que tú puedes todo. Te pido, Padre amado, que cada uno de nosotros nos des la fortaleza a través de tu Espíritu Santo de recordarnos lo que es correcto, lo que es bueno, como los planes que tú tienes para nosotros en medio de este mundo roto. Te pedimos que nos restaures y que restaures las relaciones que están rotas en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener valor. Espíritu Santo, guíanos a hablar como quieres que hablemos. Y todo esto te lo pedimos para que la próxima semana pueda ir mucha gente que tú quieres llevar, Señor, que tú quieres rescatar aún más que nosotros a estos cierres, a estos eventos que tenemos adelante. Bendice, Señor,
a Dani, a Mari, en su regreso, a Rubén. Y te pedimos, Padre, que todo lo que resta por el cierre de año y este año que viene, se vea tu poder manifestado en la vida de esta iglesia, una iglesia viva que puede ir a todos los lugares a compartir que hay esperanza. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Mesías. Amén y amén.